Dime a dónde te vas. No dices qué hora vendrás. Tus manos muy temblorosas. Contesta tu celular. Me estás sacando la vuelta. Tramposo eres infiel. Una vez más, Producción de Cajén, entrevistando a los valores. En esta ocasión tenemos a Isabel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Contenta de verdad de verlo después de tanto tiempo, de encontrarnos una vez más. Qué bonito pues compartir con usted de repente algunas experiencias de nuestra música, pues no lo que estamos promocionando ahorita, nuestra nueva producción musical. Qué bueno, Isabel. Perdón, ¿esta es la nueva producción que tú tienes? Sí, esa es la nueva producción. Bueno. Estamos promocionando. Recién, hace poquito tiempo, estamos promocionando la nueva producción de tu amiga Isabel Gutiérrez. Esta producción ya es otro estilo, por lo que veo. No, anteriormente tenías otro estilo, ¿eh? Sí, este disco lo hemos hecho hace muy poco tiempo, en realidad por cosas de la vida y por cosas de trabajo. Dejé la música por 2 años, a 3 años estuve un poco ausente y bueno, ahora sí ya me estoy dedicando más a la música. Estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta y bueno, estoy presentando en este año 2019 mi nueva producción musical al estilo con guitarra. Siempre yo hago lo que me dicta el corazón, no lo que me gusta y esto es lo que me gusta. Pero está bonito, he visto el video, es mundial ese video, ese estilo, la guitarra tipo Ayacucho y todo eso, ¿no? Y ese tema que me están sacando a la vuelta, que está pegado ese tema. Sí, esta es la última grabación que hemos hecho en videoclip. Hemos presentado dos temas musicales. Uno de ellos es Me estás sacando la vuelta y el otro tema se titula Por tu culpa. Los 2 temas ya lo hemos presentado en el YouTube, ya están, los pueden ver, los pueden buscar como Isabel Gutiérrez 2019. Qué bueno, Isabel. Isabel, mira, si no es mucho pedir, ¿podéis interpretar ese tema de Me estás sacando la vuelta? ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Dime a dónde te vas, no dices qué horas vendrás, tus manos muy temblorosas, contesta tu celular. Me estás sacando la vuelta, tramposo eres infiel. Me estás sacando la vuelta, tú nunca vas a cambiar. Qué bueno. Qué lindo tema, ¿verdad? Es un estilo ayacuchano, lo han sacado eso, ¿eh? Sí, lo que estamos haciendo ahorita, el estilo que estamos trabajando es el estilo con guitarra ayacuchano, pero ya ya prácticamente así medio norteadito, ¿no? O sea, estamos haciendo huayno norteado al estilo con guitarra. Sí, los músicos, ¿y ellos son de mismo Chincha? ¿Son músicos ayacuchanos? Los chicos que trabajan conmigo son de diferentes lugares, pero bueno, claro, radican en Chincha. La mayoría son jóvenes también muy talentosos que son bueno, ya son así de Huancavelica, otros son de Ayacucho, de diferentes lugares del Perú. Sí, estoy viendo el video detenidamente, pero sí has grabado en buenos sitios. ¿En qué sitio lo has grabado eso? Bueno, hemos grabado el tema Por tu culpa, lo grabamos en la playa, en Pisco, en Paracas, en la playa La Mina. En la playa La Mina hemos grabado el tema Por tu culpa y luego el tema Me estás sacando la vuelta lo hemos grabado en Cañete, en el castillo Hipólito Unanue. Sí, bonita esa toma del aire, ¿no? Sí, para que hemos estado buscando detallosamente así lugares donde son lugares turísticos, bueno, también para fomentar un poquito lo que es el turismo. Ya también vamos a estar grabando nuestros próximos temas. Estamos pensando viajar a diferentes lugares de nuestro Perú. De igual manera también yo siempre he difundido el lugar de donde soy, el lugar de donde vengo.
y ya vamos a estar grabando también nuestros próximos temas por allá, ahora ya a fines de mayo. Claro, a todo esto, Isabel, yo sé que eres de Huancavelica, ¿no? Pero ¿de qué parte venís exactamente, Isabel? Yo soy del distrito de Huachos, provincia de Castrovirreina, en región Huancavelica. Mira tú, ese tema que has grabado es Por tu culpa, también lo grabaste en otro estilo, creo en otro video, ¿no? Sí, yo el tema Por tu culpa lo grabé por primera vez en el año 2009 y tuvo bastante acogida, hay muchos artistas que lo han grabado. Hay muchos artistas que lo han grabado y lo siguen grabando aún. Y bueno, pues ese tema a mí de verdad me ha favorecido bastante porque a donde voy siempre me conocen por ese tema y es por eso que también lo hice en este estilo que estoy haciendo ahora. Lo hemos vuelto a grabar en el estilo guitarra. Sí, se ha vuelto el tema eso. Dime, a todo esto queremos número para contrato, pues Isabel, que te llamen, pues. Claro que sí, se pueden comunicar al 956-14-2064 o de lo contrario también al 947-210327. ¿Solo contrato o no sé, por ahí algo? Solamente contratos. De igual manera también nos encuentran en el Facebook, en el Twitter. Estamos en todas partes ahí en las redes sociales, sobre todo que ahorita pues está muy de moda. Nos pueden ubicar a Isabel Gutiérrez y nos ubican. Qué bueno, Isabel. Isabel, presentaciones. Sí, gracias a Dios ya estamos trabajando con este nuevo estilo. Esta semana vamos a viajar a Arequipa, a Cotahuasi. Vamos a estar en el aniversario de la Unión Cotahuasi el 5 de mayo y de igual manera también homenaje de Día de las Madres vamos a estar en Huancavelica. Y el mismo Día de la Madre vamos a estar pues celebrando con las mamitas de Chincha, vamos a estar allá en Chincha el mismo 12 de mayo y el día 10 estamos en Huancavelica. Mira, tú hay trabajo, Isabel, por lo que veo, ¿ah? Sí, gracias a Dios estamos avanzando poquito a poquito. Usted sabe que, bueno, de repente conoce un poco de la música porque también está ya en este mundo. La música es difícil, en realidad no es nada fácil. Pero pienso que tampoco es imposible, ¿no? Todo se puede lograr. Claro que no. Isabel, ¿ninguna oportunidad llegaste a Laramarca, a mi tierra? Cuéntanos, ¿qué experiencia tuviste eso cuando fuiste? 2 oportunidades, creo, ¿no? Sí, en 2 oportunidades tuve la oportunidad de llegar a Laramarca. Ojalá que llegue nuevamente porque Laramarca es un lugar bonito, de verdad. Yo tengo muy buenos recuerdos de Laramarca y siempre me acuerdo porque incluso hay videos en vivo en el YouTube que usted lo ha grabado. Laramarca es un lugar donde la gente te da mucho cariño, hay mucho cariño, mucho aprecio de la gente hacia los artistas. Y yo he estado, me acuerdo que cuando fui la primera vez a Laramarca, un día antes me había presentado en otro pueblito cerca de Laramarca. Y así que estuve disfrutando de la fiesta de Laramarca antes de que cante. Y muy bonito su fiesta, su corrida de toros, todo el pasacalle que hacen. Ojalá Dios me permita regresar en cualquier momento. Ojalá, tiene que haber oportunidad. Yo creo que sí, Isabel. Isabel, ya que estás viajando a muchos sitios, queremos anécdotas. Una que tenemos últimamente. ¿En qué sitios? Wow, tantas anécdotas de tantos viajes que tengo. Muchos, en realidad me ha dejado en varias ocasiones el bus, el vuelo, por a veces como yo vivo, bueno, ahorita estoy radicando aquí en Lima, pero hace muy poco tiempo estaba usted sabe que yo vivía en Chincha, ahorita estoy un poquito más por Lima, por lo mismo de que me estoy dedicando un poquito más a la música, de repente aquí en Lima hay un poquito más de oportunidades para poder promocionarse y todo eso. Pero como a veces venía de Chincha al aeropuerto, así, me acuerdo que la primera vez yo tampoco no tenía tanto conocimiento pues de que tenías que estar en el aeropuerto 2 horas antes, hora y media antes. Y me acuerdo que me dejó el vuelo, bueno, por de repente por falta de conocimiento, por esas cosas. Bueno, eso ya hace mucho tiempo. Ya a la segunda vez ya uno ya tiene la experiencia de como si ya te dejó una vez, ya estás 2 horas antes, exacto. Y luego de igual manera también tantas experiencias que hemos pasado en los viajes, cosas buenas, cosas malas, de todo en realidad, ¿no? El mundo de la música es así, pero nosotros igual seguimos adelante. Qué bien, Isabel. Isabel,
aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Ahorita me estoy dedicando a la música al 100%. Bueno, como le estaba comentando, el disco tiene poco tiempo que me estoy dedicando a la música. Anteriormente me dedicaba un poco más a lo que es mi carrera y también a mi negocio, pero esto pudo más. Claro, esa cosa que a veces dejaste un tiempo y has vuelto a retomar la música. Sí, he vuelto a retomar, creo que ahora con muchos más ganas, mucho más ánimos y siempre hay este público que me respalda y de eso siempre estoy agradecida y contenta, de verdad, con las esperanzas pues de algún día de llegar a todos los corazoncitos, bueno. Bueno, esa es la idea pues, Isabel. Así es. Isabel, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Bueno, el mensaje que le doy a los nuevos valores es que sigan sus sueños, que nada es fácil, que todo se construye de a poquitos, de poquito a poquito se logran muchas cosas, ¿no? Que si ellos les gusta la música, que sigan adelante y sé que lo van a lograr. Qué bueno. Isabel, deleiten otro tema, pues esa cancioncita que es Por tu culpa, que la escuché en otra versión, ¿podría ser? A ver. Vamos a cantar esta canción que se titula Por tu culpa. Bueno, en letra y música de tu amiga Isabel Gutiérrez. Espero que sea de su agrado de cada uno de ustedes. Me prometiste, juraste quererme, mira estoy llorando porque me engañaste. Me prometiste, juraste amarme, mira estoy llorando porque me engañaste. Por tu culpa, por tu maldita culpa, estoy tomando en las cantinas. Por tu culpa, por tu maldita culpa, ay cervecita, mata mis penas. Bueno, esa composición tuya, Isabel, mira tú, no sabía. ¿Cómo así te inventas esa composición? Sí, es un tema que yo grabé, como le estaba comentando, ya hace bastante tiempo. Claro, sí. En mi primera producción musical lo incluimos esa canción y bueno, ahora también lo hemos vuelto a incluir en este estilo que estamos haciendo ahora. Es un tema que salió así por así. No sé cómo, pero claro. Tengo muchos temas míos. Míos que he escrito y que los he grabado, ¿no? En total tengo como 7 a 8 temas, pero mayormente los había grabado con el género que estaba haciendo anteriormente. Ahora en esta nueva producción musical hemos incluido dos temas musicales de mi autoría y seguimos, pues, ¿no? De todas maneras vamos a seguir grabando más temas inéditos. Esa es la idea, Isabel. Dime, Isabel, ¿tienes aniversario, fecha que organizas? ¿Qué fecha organizan ustedes sus aniversarios? Yo siempre he organizado mis aniversarios en el mes de agosto, en el mes de julio, más o menos ahí, pero como le comentaba ya, pues como había dejado la música, últimamente ya no estaba haciendo fiestas ni nada de eso, pero bueno, esperamos este año lograr hacer nuestro aniversario, pues no, porque en realidad para todo artista esperar la fecha de su aniversario es hermoso. Todos queremos pasar bonito al lado de nuestro público nuestro aniversario. Claro, ¿lo vas a hacer este año? Me imagino que sí. ¿En Chincha o en Lima? Dios lo permita, lo haremos donde Dios quiera, pues no, si se puede en Lima, o en Chincha, o de repente en Huancavelica, donde Dios quiera lo vamos a hacer. Pero sí lo haces. Sí o sí tenemos que hacer nuestro aniversario, ahí le vamos a invitar a usted. Qué bueno, gustoso estaría ahí, Isabel, ¿eh? Isabel, a todo esto, ¿cómo te hace el corazoncito? Uy, dice que... No, tranquilo, así, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿O por ahí algo? ¿Alguien? No hay nadie. Aún no hay nadie, aún no. Por el momento. Estamos buscando.
Esperamos encontrarlo en algún lado, pues no, en algún lado que vayamos de repente. Es muy especial, entonces quisiste buscar. No, para nada, no. Bueno, pues no, si se presenta de ahí de repente, a buena hora, bueno, pero no así, no, de que soy una persona especial y que busco así, no. Lo importante es que tenga buen corazón y que no sea mentiroso, ¿no? Eso es lo que creo que busca. Qué bueno. Isabel, una vez más, tu número para contratos. Ah, sí, los números para contratos con Isabel Gutiérrez son el 956-1420-64 o el 947-210327. Ahí nos pueden llamar, de repente cualquier proforma a nivel nacional. Qué bueno, Isabel. Dime, Isabel, ¿a qué artistas miras? Me imagino que a alguien admiras. Sí, por supuesto. Yo admiro así en folclore, admiro a dos cantantes, que una de ellas es la señora Amanda Portales y la otra es la señora Sonia Morales, que bueno, siempre he cantado sus temas musicales de las dos artistas, ¿no? Ese es en el género de folclore. Exactamente, ¿qué tiempo estás cantando ya? 8 años tengo en la música. Anteriormente yo estaba dedicándome, de lleno me dediqué a un negocio que tenía, pero a veces no me daba mucho tiempo de poder dedicarme a la música y yo sentía que me faltaba algo, me faltaba un complemento y un día dije, no, tengo que hacer lo que yo quiero, no puedo seguir así porque tampoco quiero hacer esto toda mi vida y yo tengo que hacer lo que quiero, pues, ¿no? Y eso fue lo que hice, grabé mi última producción musical. Y estoy haciendo lo que me gusta, pues, ¿no? Estoy persiguiendo mis sueños y para adelante, pues, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, Isabel, un gusto poder entrevistarte, pues, de mucho tiempo, ¿no? Espero otra vez ya, pues, esta otra entrevista ya sea un ser muy grande, Isabel. Tu despedida para Criagen, Isabel. Sí, por supuesto, muy agradecida con usted, con todos nuestros amigos de Criagen, por la entrevista y yo también de verdad contenta de verlo a usted después de tanto tiempo que nos hemos encontrado y ojalá que haya más oportunidades, ¿no? Más oportunidades de encontrarnos de repente un poco más adelante, con las entrevistas. Felicitaciones para usted porque he estado viendo en las redes sociales que le da la oportunidad a los nuevos valores, a los jóvenes, a las jovencitas que recién están emprendiendo en este mundo del arte. Y muchas felicidades para usted y que Dios pues le siga derramando muchas bendiciones para que siga con sus entrevistas y con sus proyectos que tiene. Gracias, Isabel. Como ves, una ventana más para todos ustedes, esa es la idea, pues, ¿eh? Sí, gracias, Isabel, a todo esto y un abrazo, pues, ¿eh?